Hemos leído en San Juan, yo creo que es un pasaje muy conocido prácticamente por todos. Sin embargo, enseña mucho este pasaje, y que podemos ver algo fundamental que es para el creyente, es para el cristiano, en el cual hemos leído en San Juan, y el subtítulo que tiene, si ustedes ven en sus Biblias, cada Biblia tiene unos subtítulos, y esos no son agregados esos no son escritos originalmente de la Biblia. Los traductores ponen esos subtítulos para más o menos dar un resumen de lo que viene hablando el pasaje bíblico. Y el subtítulo que dice Jesús y Nicodemo. El versículo aclara a la Biblia que Nicodemo era un principal de entre los judíos. Es interesante notar las primeras líneas, o el primer versículo que dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo. Es curioso, hay muchas, de cierta manera, pensamientos o interpretaciones de que por qué Nicodemo vino de noche a ver a Jesús. Unos dicen, algunos que son como más, critican mucho más a Nicodemo, que dicen no, que era cobarde. Entonces, como era cobarde, quiso venir de noche para hablar con Jesús. Otros dicen que de cierta manera no se le podía encontrar en el día a Jesús, porque ¿qué hacía Jesús en el día? Predicaba hacia la gente, entonces siempre estaba rodeado de gente. Entonces el único momento para poder tener una conversación con Cristo, ¿cuál era? En la noche. Un momento en donde podía Cristo estar de cierta manera más desocupado, por decirlo así. De cierta manera me acerco mucho más a ese pensamiento de que Nicodemo quería hablar con Jesús y necesitaba un momento especial para poder establecer esta conversación. Y tenemos que darnos cuenta que él era un principal entre los judíos y era fariseo. Era fariseo. Muchas veces condenamos a los fariseos, no, todos estaban mal, y no eran todos. Era un grupo, pero este era Nicodemo y las palabras de Nicodemo son las siguientes. Este vino de Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y él dice en plural sabemos, o sea, no era el único que pensaba de que Jesús de cierta manera era un enviado de Dios. Habían varios fariseos que posiblemente creían en Cristo. Pero me quiero centrar en las respuestas de Jesús hacia este fariseo. Una de las profecías o de los que esperaban los judíos y fariseos era el reino de Dios. Y es muy posiblemente que Jesús esté pensando en cuál era lo que lo que quería hablar Nicodemo. Porque Jesús inmediatamente le responde lo siguiente. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es interesante que inmediatamente Cristo le habla de algo fundamental para la fe cristiana y para el hombre. Ellos esperaban, los judíos siempre han esperado el reino de Dios, que el reino de Dios se instituyera en la tierra o en su nación. Y cuando Cristo empieza a predicar, o Juan el Bautista también, dice que el reino de Dios se ha acercado, ¿cierto? Y habla del evangelio del reino. Pero es interesante porque aquí Cristo hace una condición para ver y después más adelante para entrar al reino de Dios. Y esta condición es necesaria. Esta condición necesaria es nacer de nuevo. Esta condición necesaria es nacer de nuevo. Y es interesante porque dice: de cierto te digo. La palabra de cierto puede ser traducida como verdad o verdadero. Si ustedes no saben la palabra, uno puede traducir literalmente la palabra amén como verdad. En el original prácticamente lo que está diciendo Cristo es amén, amén. De cierto te digo. Amén, amén te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Esto debe ser importante para nosotros, porque si usted quiere ver el reino de Dios, o más adelante, como dice Jesús, quiere entrar al reino de Dios, debe nacer de nuevo. Y el nacimiento de nuevo, y el nuevo nacimiento es algo muchas veces incomprensible para nosotros. Y muchas veces se desconoce incluso entre la propia iglesia. Nicodemo no entiende las palabras de Cristo, le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No entendía las palabras de Jesús, esta enseñanza que le estaba impartiendo Jesús, que era un condicionante. Respondió Jesús, le dijo nuevamente: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hay una condición necesaria, de que si usted no nace de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios. Y aquí a lo mejor algunos se van a acordar de algún estado que a lo mejor puse, pero hay una condición necesaria para que el fuego pueda existir. Y esa condición necesaria es el oxígeno. Sin oxígeno, el fuego que hace se extingue. De igual manera, ocurre con el reino de Dios. Uno no puede entrar al reino de Dios sin cumplir la condición necesaria. ¿Cuál es esa condición necesaria? Nacer de nuevo. Esto es conocido como la regeneración, ya que la palabra regenerar quiere decir un volver al comienzo, un volver a nacer. Prácticamente, literalmente, regenerar es como volver a nacer. Y necesariamente nosotros necesitamos nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Pero no comprende cómo se hace esto. Nicodemo, alguien que era principal de los judíos, alguien que no era ignorante, alguien que sabía de la Biblia, que sabía mucho de las Escrituras, pero que desconocía esto fundamental que es para la vida cristiana: el nuevo nacimiento, la regeneración para entrar al reino de Dios. Esto es sumamente importante, porque si usted no ha nacido de nuevo, usted no puede entrar al reino de Dios. Dice, respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Quisiera hablar una pequeña cosa con respecto cuando dice agua y del Espíritu. Muchos lo asimilan al agua, al bautismo. Y muchos lo interpretan de esa forma. Sin embargo, la palabra bautismo también significa lavamiento y tiene que ver todo lo que es un lavar, un limpiar. Y necesariamente la regeneración y el nacer de nuevo también tiene que ver con un lavamiento de nuestras vidas. Y es lo que hace el Espíritu. Si no nacemos del Espíritu y del lavamiento que es el agua, dice, no puede entrar en el reino de Dios. Eso es lo que es también el nuevo nacimiento, una regeneración de nuestra vida, un lavamiento de nuestros pecados. Y dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Ve que es necesario que se cumpla esta condición? Os es necesario nacer de nuevo. Que estas palabras pudieran resonar en nuestras vidas y en nuestro corazón, que es necesario nacer de nuevo. Dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aquí hay algo misterioso. Y es cómo Dios obra la regeneración en nuestras vidas. No la entendemos, no la podemos ver. Y lo que Cristo hace, yo veo a Jesús como el excelente predicador, porque sabe ilustrar muy bien las cosas para poder enseñar. Y lo que está haciendo es, nosotros vemos los efectos del viento. Podemos ver los efectos del viento, pero no podemos ver el viento. Así es el que es nacido de nuevo. Podemos ver el efecto de su nuevo nacimiento,
pero no podemos ver cómo Dios realmente realiza esa regeneración. Pero podemos ver sus efectos. Por sus frutos los conoceréis. Es ahí que Cristo les está explicando una condición necesaria. En esta podemos ver 3 condiciones necesarias para la salvación, que es el nacer de nuevo, el sacrificio de Cristo y la fe en el Evangelio. Y lo podemos ver en todo este pasaje. Y dice, respondiendo Nicodemo, y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Nicodemo aún no entendía. Nicodemo no podía entender. Y respondió Jesús, le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Muchas veces creemos que podemos saber todas las cosas. Muchas veces alguien puede tener un gran conocimiento, pero si desconocemos la base o lo fundamental, nuestro conocimiento no nos sirve de mucho, no nos sirve de nada, si no conocemos lo que realmente Dios nos revela en su palabra. Lo fundamental del Evangelio, que es para nuestra salvación. Esto es totalmente importante, mis hermanos, porque determina el estado eterno de su vida, o un estado de condenación, o un estado de salvación. Es por eso que estas palabras son sumamente importantes y lo que le está enseñando Cristo a Nicodemo es sumamente importante. El que no nace de nuevo no puede ver ni entrar en el reino de Dios. Y es una condición necesaria. Dice, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibid nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí podríamos decir que está la segunda condición para heredar la vida eterna. ¿Cuál es? La fe, el creer. Y es interesante notar donde Jesús aplica lo que sucedió en el Antiguo Testamento. En Números, capítulo 21, lo voy a leer, rápido. Números, capítulo 21. Si alguien también me quiere seguir en la lectura. Número 21, versículos 8 y 9. ¿Qué es lo que había ocurrido? El pueblo de Dios había apartado de Dios y Dios de cierta manera lo castiga enviando serpientes. La Biblia dice serpientes ardientes o serpientes que tenían veneno y estaba muriendo el pueblo. El pueblo se arrepiente y dice que habla con Moisés para que de cierta manera interceda por el pueblo. ¿Y qué nos dice? El versículo 8, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente, imponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Por qué ustedes creen que eran sanos o vivían los que miraban a la serpiente? ¿Simplemente por mirar a la serpiente? ¿O porque detrás tiene que haber la fe del mandato de la palabra de Dios? Siempre la fe fue y es y será necesaria para la salvación de nuestras vidas. Es como me recuerdo a las palabras de un reformador famoso, no decir el nombre, pero que dice que el artículo sobre el cual la iglesia cae o no es sobre el artículo de que somos justificados únicamente por la fe. Y dice que ese artículo no lo va a cuestionar con nadie. Y fue por eso que se separó y nace la Reforma. Porque la única condición necesaria para poder ser salvo es por medio de la fe. La fe es sumamente importante y es una condición necesaria para entrar y tener vida eterna. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario. La tercera condición es que Cristo
sea levantado para cumplir esa condición necesaria. ¿Y cuál es? Que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La fe debe ser aplicada en el Evangelio. Y el Evangelio de Dios lo podemos ver en las siguientes palabras, en el versículo 16. San Juan 3:16. ¿Qué es lo que dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el Evangelio. Y saben, mis hermanos, es tan importante para nosotros, porque si olvidamos estas cosas necesarias, estamos olvidando a Dios, estamos olvidando la palabra de Dios, estamos olvidando y podemos desviarnos y caer. Porque son tres cosas necesarias: el nacer de nuevo, la fe y Cristo como sustituto de nosotros. Me gustan mucho las palabras de Cristo y la aplicación de lo que ocurre con Moisés. Así como Moisés levantó esa serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre, Cristo, haya sido levantado para que ahora nosotros miremos a Él, a esa cruz. ¿Y qué dice? Y no morirá, sino que vivirá. Ojalá que todos nosotros, desde los más pequeños, miremos a esa cruz. Miremos a ese Cristo crucificado, el cual es necesario que haya sido para nuestra salvación. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Fue necesario la muerte de Cristo para nuestra salvación. Que Dios haga en nuestras vidas y que ponga esa fe verdadera, esa fe que justifica, esa fe que regenera nuestras vidas para honra y gloria de Dios, para que realmente podamos nacer de nuevo, porque todo aquel que nace de nuevo puede ver y entrar en el reino de Dios. Todo aquel que ha nacido genuinamente de nuevo ya está en el reino de Dios, ya disfruta las bendiciones espirituales, como lo sale en Colosenses, en Efesios 1 creo. Que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Y es necesario nacer de nuevo. Pero mis queridos hermanos, muchas veces pareciera ser que nosotros nos consideramos que hemos nacido de nuevo, pero puede ser un nacimiento falso. En Mateo 7:21, el Sermón del Monte, hablando del Sermón del Monte, que para que se insten también a leerlo, en Mateo 7:21 es la declaración de Cristo más tenebrosa, creo yo, de toda la Biblia. Muchas veces pareciera ser que el Apocalipsis, no, porque ahí hay cosas terribles, pero esta declaración creo que es más tenebrosa y más terrible que el mismo Apocalipsis. Dice 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esta es la declaración más fuerte, más terrible y más tenebrosa que puede haber dicho Cristo, porque la palabra ahí es nunca os conocí. Es interesante, mis hermanos, porque dice que y algunos hicieron milagros, profetizaron, echaron fuera demonios. El hacer milagros y a lo mejor estas cosas que son espectaculares no determinan que seamos verdaderamente regenerados,
no determina que seamos verdaderamente hijos de Dios. Y solamente pongo un caso, Judas. Judas fue si no me equivoco, con los 70 a predicar. Y hicieron muchos milagros. ¿Pero cuál fue el fin de Judas? Dice Cristo que se perdió solamente el hijo de perdición. Mis hermanos, lo más importante de nuestras vidas es nuestra salvación y nuestro convertimiento a Dios. Porque el que no naciere de nuevo no puede entrar ni ver el reino de los cielos. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no echamos fuera demonios, no hicimos todas estas cosas. Yo era el que estaba todos los días en la iglesia, yo era el que oraba, yo era el que perseveraba. Pero si no nacemos de nuevo, no nos sirve de nada, porque lo que realmente cuenta es la obra de Dios en el corazón. Una regeneración genuina, una fe genuina, un convertimiento genuino. No todo el que me dice Señor, Señor. Así que pareciera ser que algunos que parecieran que son, no, este es un hermano espectacular, muchas veces nosotros no podemos juzgar, no, este hermano es verdadero, es salvo. Porque puede ser que sea uno de los que le diga Señor, Señor. Que seamos uno de los que le digamos, no, Señor, yo estaba ahí, pero realmente no lo sabemos. Que esto nos lleve a pensar en nuestras vidas, como dice un versículo, no me acuerdo dónde, que comprobemos si realmente andamos en la fe. Porque pareciera ser que no porque seamos espectaculares o que tengamos algún tipo de don, somos realmente salvos. Muchas veces algunos se fundamentan y se consolan en las manifestaciones o en los dones que uno pudiera tener. Pero el mayor don y el mayor milagro es la obra de Dios en nuestras vidas. Es esa obra misteriosa que hace el Espíritu Santo. Somos regenerados y nacemos de nuevo por la voluntad de Dios en el poder del Espíritu Santo, en lo que nos convierte de un corazón duro a un corazón blando. Y solamente Dios hace esa obra. Debemos de nacer de nuevo. Y esto pudiera hacer que el nacimiento es una vez y para siempre. El nuevo nacimiento. Pero creo yo, esto ya algo personal mío, que debemos de renacer continuamente. Debemos de nacer de nuevo. Que Dios cree en nosotros un nuevo corazón. En Salmo 51:10 leemos la oración de David. Después de haber pecado, yo creo, no sé si será la verdadera conversión de David o una conversión posterior o algo que lo llevó, pero las palabras de David están hablando como de una regeneración. Dice el versículo 10 del Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. El que no naciere de agua, que habla de la limpieza. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ahí ocupa la palabra renueva. ¿Necesitamos que Dios nos renueve? Amén. ¿Necesitamos nacer de nuevo? Amén. Es necesario nacer de nuevo. Y saben, mis hermanos, esto es sumamente importante y preocupante, porque el versículo 6 de San Juan 3 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Esto quiere decir que el que es nacido de la carne hará de cierta manera cosas de la carne. A lo mejor podemos externamente tener, como los fariseos, una religión externa, un comportamiento cristiano bueno, pero a lo mejor nunca hemos nacido al Espíritu y simplemente nos vanagloriamos de esas cosas. ¿Cuál era el pecado de los fariseos? De que de cierta manera ellos se vanagloriaban. Ellos decían que ellos practicaban el ayuno
y se mostraban como, no, que ese hermano que, pucha que ayuna ese hermano, porque, pucha que ahora ese hermano que es sufrido. Entonces, eso era su ego, ya tienen su recompensa, decía. En cambio tú demuestra que no haces esas cosas, ora en secreto, no oras tanto en público, que no te escuchen tanto, y te recompensará Dios cuando en público. Lo que haces en secreto, Dios te lo recompensará en público. O sea, el fariseo hacía la ley de Dios para su egocentrismo. Y muchas veces nos puede ocurrir eso a nosotros. Podemos hacer esas cosas para que los hermanos nos vean que somos buenos cristianos, para que el mundo nos vea y nos vanagloriamos de esas cosas. Y puede ser que nunca hemos nacido de nuevo, porque cuando ocurren situaciones en donde realmente se demuestra quién es cristiano, uno dice, ¿pero cómo? Si era cristiano. Y muchas veces tenemos reacciones no muy cristianas, que digamos. Alguno puede decir que aflora el viejo hombre, puede ser, o que nunca hemos nacido de nuevo. Esto es importante, mis hermanos, porque el nuevo nacimiento es necesario para entrar en el reino de Dios. Y si usted no ha nacido de nuevo, no puede ver y no puede entrar al reino de Dios. Pero el remedio es el Evangelio, la condición necesaria del Evangelio. Voy a terminar con San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que ha creído en Cristo tiene vida eterna y no se perderá. Para el Señor, honra y gloria.